Mi Jesús, hoy, martes 28 de diciembre del año 2021. El oficio es propio de la fiesta que celebramos hoy. El color litúrgico es rojo. Estamos en la octava de Navidad. Celebramos a los santos inocentes mártires. Son aquellos niños de Belén menores de 2 años que fueron masacrados por el Idumeo Herodes el Grande, rey de Jerusalén, quien, informado por los magos del nacimiento de Jesús, rey de los judíos en Belén de Judá, cuando fue informado por los magos, trató de eliminar a todos sus posibles rivales, matando a todos los niños menores de 2 años. El relato se encuentra en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, en el capítulo 2, versos del 1 al 18. El hecho se interpreta como el cumplimiento de la profecía de Jeremías, capítulo 31, verso 15. La fiesta de los santos niños inocentes se celebra en todas las iglesias desde el siglo IV y V. En Occidente, el 28 de diciembre y en Oriente, el 29 de diciembre. Los comentaristas del texto evangélico estiman su número entre 6 y 25, según la población estimada del Belén de entonces. El culto a estos niños se justifica porque no solo murieron por Cristo, sino en lugar de Cristo. Posteriormente, poetas como Prudencio, predicadores como San Agustín e incluso artistas como Masaccio expusieron elementos teológicos y humanos de este culto. Al honrar a los inocentes, la Iglesia honra a los que mueren en estado de inocencia y dan su vida por Cristo. En este tiempo también se lleva a cabo esa matanza de niños por medio del aborto. Oración colecta. Oh Dios, cuya gloria confesaron en este día los mártires inocentes, no con palabras, sino con su muerte. Haz que nuestra conducta sea testimonio de la fe que proclamamos con los labios por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Liturgia de la palabra. La sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. Lectura de la primera carta de San Juan, capítulo 1, versos 5 y del capítulo 2, verso 2. Queridos hermanos, la noticia que hemos oído de Dios y que nosotros les anunciamos es esta. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en las tinieblas, mentimos y no procedemos conforme a la verdad. Pero si caminamos en la luz como Él mismo está en la luz,
estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijos míos, les he escrito estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados, y no solo por los nuestros. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del número 123, versos del 2 al 5 y del 7b al 8. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres se alzaron contra nosotros, nos habrían devorado vivos. Cuánto ardió su furor contra nosotros. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Las aguas nos habrían inundado, un torrente nos habría sumergido, nos habrían sumergido las aguas turbulentas. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Herodes mandó matar en Belén a todos los niños. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 2, versos del 13 al 18. Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta: desde Egipto llamé a mi hijo. Al verse engañado por los magos, Herodes se enfureció y mandó matar en Belén y los alrededores a todos los niños menores de 2 años, de acuerdo con la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplió lo que había sido anunciado por profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, hubo lágrimas y gemidos. Es Raquel que llora a sus hijos y no quieren que la consuelen porque ya no existen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexionamos en las diferentes lecturas. Nosotros somos la iglesia que peregrina hacia la casa del Padre. Somos frágiles, somos pecadores. ¿Quién puede decir que no tiene pecado? Sin embargo, sabemos que Dios nos perdonó en la sangre derramada por su Hijo en la cruz, en un amor hacia nosotros hasta el extremo. Los que creemos en Dios no podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que le pertenecemos cuando permanecemos en las tinieblas del pecado y del error. Por eso, sabiéndonos amados por Dios,
sabiendo que Él nos ha trasladado de las tinieblas del pecado a la luz de la gracia, no podemos decir que somos de Dios cuando continuamos pecando. Sin embargo, sabemos que a pesar de haber sido perdonados y recibidos como hijos de Dios, mientras caminamos por este mundo, continuamos sujetos a nuestra concupiscencia. Por eso hemos de permanecer en oración y vigilantes para no ser dominados por el mal. Pero si pecamos, tenemos en Cristo el perdón de nuestros pecados, no para vivir con una falsa confianza, pensando que podemos pecar cuantas veces queramos. Al fin y al cabo, pues Dios siempre nos va a perdonar, ¿verdad? Pero es que como no sabemos ni el día ni la hora en que el Señor vendrá por nosotros, ahí donde está lo delicado de no estar con Él, de vivir en las tinieblas, de no vivir en gracia de Dios. Si lo amamos, vivamos siéndole fieles, siempre dispuestos a volver a la comunión de vida con Él, cuando a causa de nuestra inclinación al mal pudiésemos habernos alejado de Él. Y esto nos debe llegar a ser comprensivos para con nuestro prójimo. No podemos querer crear una iglesia de puros, separada y olvidada de los pecadores, o peor aún, rechazando a los que consideramos malvados. Dios ha venido a buscar, a salvar a todo el que se le había perdido, dándonos siempre la oportunidad de volver a Él. Este es el mismo camino de amor y de misericordia que ha de vivir y seguir la iglesia en Cristo Jesús. Dios está siempre de parte de los suyos y nosotros somos suyos, pues Él nos creó porque nos ama y Él nos santificó en Cristo Jesús su Hijo, porque su amor por nosotros es eterno y Él nos quiere de regreso con Él sanos y salvos en su reino celestial. Es verdad que nos acechan muchas tentaciones. Es verdad que somos perseguidos, calumniados y puestos al borde de la vida. Sin embargo, Dios velará siempre por nosotros y nos librará de la mano de nuestros enemigos y de la mano de aquellos que no nos quieren. Por eso aprendamos siempre a confiar en el Señor, pero que esa confianza brote del amor que le tenemos, brote de lo profundo de nuestro corazón. No busquemos imprudentemente ser perseguidos por Cristo, pues esto no es grato a los ojos del Señor. Dediquémonos a Él, demos testimonio de Él, llevemos una vida conforme al Evangelio, que el mundo lea en la iglesia la presencia salvadora de Cristo a través de la historia. Si a causa de confesar nuestra fe nos maldicen, dicen cosas que no son ciertas o nos crucifican, será un honor para nosotros haber sido considerados por Dios dignos de dar con nuestra sangre el testimonio supremo de nuestra fe en Él. Moisés había tomado decisiones que solo le competían al faraón, pues había asesinado a un egipcio. Por eso, por atribuirse una autoridad que no le competía, fue perseguido para asesinarlo y tuvo que huir lejos de Egipto. Jesús ahora es adorado por unos magos que le buscan, viniendo de tierras lejanas y preguntan por él como el nacido rey de los judíos. Y para evitar profundas disensiones en Judea,
Herodes le persigue y Jesús huye a Egipto para volver después a Nazaret. Esto lo convierte en el nuevo Moisés que camina junto con el nuevo pueblo de Dios hacia la posesión de la patria eterna, saliendo de la esclavitud del pecado, pasando por las aguas bautismales y siendo conducidos por el Señor bajo una nueva ley, la ley del amor. Efectivamente, de Egipto llamó el Padre Dios a su Hijo, y Él nos llama ahora desde nuestros Egiptos, desde nuestras esclavitudes, desde nuestra miseria, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que por nosotros murió y resucitó. Como consecuencia de haberse visto burlado por los magos, Herodes mandará asesinar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años. Así ellos se convierten en los primeros en derramar su sangre a causa de Cristo. Ojalá y cada uno de nosotros aprenda a ir tras las huellas de Cristo con todas sus consecuencias, de tal forma que jamás nos dejemos amedrentar por aquellos que nos persigan o que nos maldigan, pues finalmente Dios nos llevará consigo a su reino celestial. Jesús corre la misma suerte del pueblo que viene a salvar. Pueblo perseguido pero protegido por Dios, pueblo expulsado de Egipto pero conducido por Dios hacia la tierra que Él había prometido a sus antiguos padres. Jesús incomprendido, perseguido, crucificado fuera de la ciudad, se levantará victorioso sobre sus enemigos y entrará en la gloria de su Padre Dios. Pero no va solo, lo acompañamos los que creemos en Él y formamos su iglesia. En la celebración eucarística de cada día entramos en comunión de vida con el que es todo santo y puro, con el Señor, unidos a Él de tal forma que Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Unidos a Él nos convertimos en testigos del amor que el Padre continúa manifestando por medio nuestro al mundo entero, llamando a todos a la conversión y a la plena unión con Él. Unidos a Cristo estamos dispuestos a correr su misma suerte, no solo siendo perseguidos, sino incluso llegando hasta derramar nuestra propia sangre para que unida a la de Cristo en la cruz sirva para el perdón de los pecados. Por eso la Eucaristía no solo la celebramos, sino que la vivimos día a día, momento a momento, tras la huella del Señor de la Iglesia. Peregrinamos hacia la casa del Padre como una comunidad de hermanos. Vivimos guiados por Cristo y vivimos únicamente bajo la ley del amor a Dios como a nuestro Padre, a quien amamos por encima de todo, del amor a nuestro prójimo, en quien vemos a nuestro hermano y al que amamos como Cristo nos amó a nosotros. Somos constructores de un mundo que día a día se renueva más y más en Cristo Jesús. Somos conscientes de que nuestro testimonio puede provocar el que seamos perseguidos y que al acabar con nuestra vida en su paso por este mundo, muchos piensen que han silenciado la voz de Dios que se dirigía a ellos por medio de su iglesia,
no para condenarlos, sino para llamarlos a la vida, al amor, a la justicia, a la unidad, a la santidad, a la bondad, a la misericordia. Pero ese es el riesgo que hemos de correr o afrontar los que creemos en Cristo y junto con Él caminamos hacia nuestra plena liberación en la patria eterna. No importa que tengamos que huir de una ciudad a otra, ahí donde lleguemos, ahí en los diversos ambientes en que se desarrolle nuestra vida, hemos de ser un signo de la iglesia que Dios sigue llamando para sacarla de sus pecados, de sus esclavitudes y conducirla a la posesión de los bienes eternos. Por eso vivamos, no bajo los signos de la cobardía, sino de la valentía en el testimonio de nuestra fe. Valentía que no nace de nuestras decisiones, sino de la presencia del Espíritu de Dios, que habitando en nosotros lo escuchamos para que nos conduzca hacia nuestra salvación eterna en Cristo Jesús. Roguémosle a nuestro amado Señor que nos conceda, por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, la gracia de saber vivir fieles en el seguimiento de Cristo, a una costa de tener que dar el testimonio supremo de nuestra fe, no para alcanzar nuestra salvación, sino para colaborar con el Espíritu de Dios en la salvación de los demás. Amén. En este martes acudamos a la protección de los santos ángeles, a quienes veneramos hoy, martes. Feliz día para todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.